Buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con el estudio del libro del profeta Oseas, unidad número 7, estudio número 23. Título de la clase de hoy: El amor paternal de Dios. Texto básico: Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4, 8, 9, capítulo 12, versículos del 2 al 14. Versículo clave de la clase de hoy está en Oseas capítulo 11, versículo 4, y dice así: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Verdad central: el amor de Dios a pesar de las desobediencias de Israel nos enseña que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hablar del amor paternal de Dios es algo sumamente hermoso. Es hablar de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Hablar de la paciencia de Dios con sus hijos es llevarnos al Nuevo Testamento, a la parábola del Hijo Pródigo, o más bien, la del Padre amante, que nos demuestra que Dios siempre espera pacientemente por un pueblo rebelde y contumaz. Y muchas veces lo hace hasta con nosotros mismos. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones? Ahí es cuando nos damos cuenta cuán pequeños, débiles, endebles y caedizos somos ante la grandeza y la majestuosidad de Dios. Durante este estudio veremos la gran bondad de Dios hacia su pueblo Israel, la ingrata conducta del pueblo hacia Él, la conducta traicionera de un pueblo que no entiende la fidelidad y el compromiso, a un Dios que los sacó de la esclavitud, de las tinieblas a la luz, recordando que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, la promesa de lo que Dios haría por perdonar y restaurarlos. Es la máxima expresión del amor profundo que Dios muestra para todos aquellos que le siguen y le sirven. Con este contexto llegamos así al primer punto de este estudio: el amor paternal de Dios. Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La nota dominante de este texto es el amor de Dios. Entre tantos pueblos circunvecinos, Dios amó a Israel. Cuando era muchacho, lo llamó. Pudo haber llamado a Egipto con su avanzada cultura, a Fenicia con su prosperidad comercial, o al imperio asirio con su poder militar, pero no lo hizo. Llamó y escogió al pueblo hebreo, un pueblo de pastores nómadas y más tarde de labradores. La expresión "yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo" demuestran que el amor y el llamamiento le pertenecen a Dios. Él es soberano en amar y llamar a quien quiera. La expresión "de Egipto llamé a mi hijo"
Es una referencia profética de Jesucristo, el Mesías prometido, como lo dice Mateo 2:15. A pesar que los llamaba con fervor y mientras más lo hacía, ellos más se alejaban, no fue la causa para que Dios se desanimara. Por el contrario, lo enseñó a caminar de su propia mano, como un padre enseña a su hijo a dar los primeros pasos. Pero nunca le dieron el crédito a Dios, más por el contrario, sacrificaban a Baal y a los ídolos ofrecían sahumerio. A pesar de todas estas cosas, Dios muestra un amor perfecto y hermoso a su pueblo Israel. En el versículo 4, que es el versículo clave de la clase de hoy, expresa que los atrajo con cuerdas de amor, les quitó el yugo de su cerviz y le dio de comer, comparando a Israel con el buey que va al arado y después de terminar su faena, su dueño los ata con cuerdas para llevarlos a casa y después de llegar, quita su yugo y les da de comer. Dios ata a Israel con cuerdas y los atrae, no con cuerdas fuertes y ásperas, sino con los hilos de seda de su amor. Dios no fuerza a nadie, solo los persuade y los atrae hacia Él, haciendo que descansemos y quitémonos el yugo y dándonos de comer la verdadera comida, la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué aprendemos de este texto? En primer lugar, el amor y el llamamiento le pertenecen a Dios. Número 2, a pesar de que podamos alejarnos de Dios y extraviarnos en el camino, tenemos la seguridad que nuestro Padre Celestial saldrá todas las mañanas y nos espera con los brazos abiertos, como la parábola del Hijo Pródigo. Número 3, es un privilegio que Dios nos haya amado y nos haya llamado. Lo puede hacer con quien quiera, pero lo hizo contigo y lo hizo conmigo. Número 4, no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y para que nadie se jacte delante de su presencia. Llegamos así al punto número 2. El amor de Dios promete restauración. Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. La ternura que salta de lo expresado en los versículos 8 y 9 conmueve al corazón más frío. Adma, Zeboim y Zoar formaban junto con Sodoma y Gomorra las 5 naciones destinadas para ser destruidas. Solo Zoar logró escapar de la destrucción en atención a Lot. Pero Dios no va a destruir de ese modo a Efraín. Su amor y su misericordia se expresan en no dar a Efraín el mismo trato que recibirían Adán y Zeboim. Dios se guardará un remanente por pura gracia, y la razón que Dios da es porque Dios soy y no hombre. El hombre castiga para destruir, mientras que Dios castiga al hombre para librarlo de sus errores. Dios es santo, totalmente diferente al ser humano, obra bajo otros criterios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, a pesar de nuestros errores, Dios muestra compasión y misericordia a sus hijos. Número 2, ciertamente Dios es justo e imparte justicia, pero su justicia no invalida su amor, y su amor no deja de un lado el aplicar justicia cuando Dios así lo decide.
Número 3. A Dios le duele en el corazón aplicar disciplina, así como un padre se compadece de su hijo que castiga. Número 4. Dios disciplina para corregir, el hombre lo hace para destruir. Número 5. Dios es santo y no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Número 6. Si Dios no hubiese tenido compasión y misericordia de nosotros, ¿a dónde estaríamos? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Llegamos así al punto número 3. El amor de Dios corrige. Oseas capítulo 12, versículos 2 al 9. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo: ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. La experiencia de Judá y de Israel se parecen mucho a la vida de Jacob. Jacob era patriarca de los reinos de Judá y de Israel. Si con Israel el Señor mantenía contienda, con Judá también. La historia de Israel se parece mucho a la de Jacob. La diferencia es que Jacob se empeñó en alcanzar la gracia divina de Dios. Israel, por el contrario, prefirió la rebelión que le daba placer. Aunque Jacob luchó legítimamente, tuvo que arreglar cuentas con Dios, como aparece en Génesis 32, 28, 29. Jacob venció al ángel en Peniel. Desde allí su nombre cambiaría a Israel. Jacob en hebreo es Jacob, viene del verbo akaf, que significa tomar por el calcañar. Así nació Jacob, trabada su mano al calcañar de Esaú. Le mentiría a su padre, engañaría a su hermano y se apoderaría de la primogenitura a través de una negociación y de mercadear un plato de lentejas. Por eso, se refería Dios a Efraín como mercader, que negocia, que tiene un peso falso en su mano, y amador de la opresión, astuto, estafador, lleno de jactancia y confianza en sí mismo. Dios le recuerda que toda su prosperidad se la deben al Señor que los sacó de Egipto, y si tan solo obedecen, Dios aún les haría morar en tiendas como en los días de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué podemos aprender de este texto? En primer lugar, que Dios disciplina y corrige para nuestro bien. Número 2, la naturaleza del ser humano es ser rebelde. Número 3, cada persona quiere ir por su propio camino. Número 4, cada uno cree que sabe mejor que nadie sacar provecho de la vida. Número 5, que todos los seres humanos sin Dios están perdidos. Número 6, la buena noticia es que Dios no nos abandona a nuestra suerte. Número 7, tiene una paciencia enorme con sus hijos. Número 8, el ser humano tiene un límite a su paciencia. Dios no es así. Él espera nuestro regreso del egoísmo, del orgullo y de las malas actuaciones. Espera corregirnos con amor y compasión para vivir como hijos de Dios que van por el camino correcto. Así llegamos al cuarto y al último punto de la clase de hoy.
El amor de Dios advierte el peligro. Oseas capítulo 12, versículos del 10 al 14. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Dios había hablado repetidamente a través de los profetas, pero esto habrá sido en vano. Galaad y Gilgal, las dos partes del reino del norte, separados por el Jordán, serán convertidas en nada, a causa de su idolatría. El antecesor de la nación, Jacob, fue un fugitivo en Harán y un humilde pastor en la ciudad. Pero Dios misericordiosamente sacó a sus descendientes de la esclavitud y de la servidumbre en Egipto, por medio de Moisés el profeta. Pero sin tener en cuenta estos actos de Dios, Efraín le ha provocado con amargura por su idolatría y ha traído sobre sí la culpa de la sangre que ha derramado. Por lo tanto, Dios volverá a traer su vergüenza y su oprobio, por ofrecer los niños en sacrificio al ídolo Moloc y por provocar el derramamiento de sangre inocente. Es bueno saber que Dios hoy día nos advierte del peligro que se corre sin tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que sin Cristo corremos peligro de perdernos y que Dios mismo nos enseña hoy que el único sacrificio que acepta es el de su Hijo Jesucristo a favor nuestro, y que la única sangre derramada inocente es la de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos aprender de este texto? En primer lugar, Dios habló en la antigüedad por los profetas. Hoy nos habla por su palabra escrita, la máxima autoridad, la Biblia. En segundo lugar, Dios nos advierte del peligro de la idolatría y sabemos que aplica a nosotros hoy día en poner nuestra mirada en cosas que no realzan el nombre de Dios y que le quitan el primer lugar a Cristo. Eso es un acto de idolatría. Número 3. El sacrificio que Dios acepta hoy día es el de su Hijo Jesucristo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Y la única sangre preciosa derramada es la de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir este estudio, podríamos resumir así. En primer lugar, el más grande amor que el mundo jamás haya conocido es el amor paternal de Dios. Número 2. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Número 3. El ser humano es malo y egoísta por naturaleza. Número 4. Cristo todo lo cambia, hasta al más vil pecador. Número 5. Dios no actúa como actuamos nosotros. Número 6. Dios nos ama desde el vientre de nuestras madres y nos enseña a caminar, nos disciplina y nos conduce por el buen camino. Y número 7. Debemos volver a Dios. Ese es el mejor acto de amor que podríamos darle al Señor. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás probablemente cansado y agobiado de vivir una vida sin propósito? Pues Dios te espera, con los brazos abiertos como el Padre amante esperó muchos años que su Hijo regresara. Reconoce tus errores, habla con Dios, arrepiéntete de tus pecados y Él te perdonará y te dará una nueva vida.
y podrás experimentar a un Dios personal que siempre estará listo para tratarnos como un Padre amante. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como también lo dice Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Que así sea. Espero que este estudio les haya servido para el crecimiento espiritual de sus vidas. Los espero en la próxima clase, la semana que viene, para finalizar con el libro de Oseas, unidad número 7, estudio número 24, que lleva como título Amor que perdona y restaura. Texto bíblico, Oseas capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 9. Que pasen un feliz día y que Dios les bendiga. Te quiero agradecer por lo que haces, oh Señor, por cada amanecer que me permites ver. Y como, oh Señor, te pudiera agradecer por la vida que me das cada mañana. Solo te ofrezco esta canción, solo te ofrezco mi amor, solo te ofrezco, Jesús, mi corazón. Nunca podría yo pagar la deuda que grande hoy está, pero mi vida doy en agradecimiento. Te quiero agradecer por lo que haces, oh Señor, por cada amanecer que me permites ver. Y como, oh Señor, te pudiera agradecer por la vida que me das cada mañana. Solo te ofrezco esta canción, solo te ofrezco mi amor, solo te ofrezco, Jesús, mi corazón. Nunca podría yo pagar la deuda